hubo hijos del señor, bienvenidos de vuelta al canal más pedorro de esta linda y adictiva plataforma. Me gustaría contarles cómo mi mente se lagueó durante estos meses, pero como seguramente les vale 3 hectáreas de verga, solo comencemos con esto. Han pasado un par de días desde lo acontecido, y no pasó mucho en realidad. Lo más resaltante, fue que el castaño no salió de la habitación que le dieron los patriarcas Greymoor en su mansión. Rara vez se lo veía caminando, y se veía igual que siempre. Sin embargo, aquellos que lo vieron estaban seguros de que algo andaba mal con él. Los que sabían del asunto, simplemente decidieron dejarlo solo para que ordenara bien sus pensamientos. Crossways, que algunas veces era mandada por Dean por algunos asuntos, iba a visitarlo de vez en cuando, aunque no hizo ninguna diferencia. La paz que hubo en ese lapso de tiempo, hizo que muchos tuvieran un mal presentimiento sobre lo que podría venir en el futuro. Volviendo a la actualidad, en la residencia Youdou cierto grupo se encontraba en una reunión. Bueno, es hora de contar los contratos. Decía cierta pelirroja sosteniendo una hoja con lo que iba a leer. En esta semana, Kiba hizo un total de 9 contratos, Akeno hizo 10, Koneko realizó 7 al igual que Gasper, y Víctor junto con Jessica hicieron 4. Terminó de leer, y a todos les quedó claro. A todos menos a la castaña que se veía pensativa, cosa que notó la pelirroja. Jessica, ¿estás escuchando?, preguntó Rias, pero no recibió respuesta. Víctor, que estaba a su lado, le dio un empujón haciendo que saltara del susto. ¿Pasa algo?, preguntó un poco sobresaltada. Estaba haciendo un control de los contratos. ¿Te sientes bien?, preguntó un tanto preocupada por su sierva y amiga. Oh, pues. Bueno, es complicado, dijo un tanto nerviosa. Su hermano al ver esto, solo dio un suspiro de cansancio. La conocía tan bien, que se dio cuenta al instante de lo que pasaba. Jessica, ¿aún piensas en lo que pasó aquel día?, ante la pregunta de su hermano, la castaña se quedó callada. Pero aunque no dijera nada, su silencio era suficiente confirmación. ¿Es cierto eso?, preguntó Rias al escuchar a su otro siervo. Jessica solo pudo asentir un poco con la cabeza. Los demás en la habitación solo pudieron ver en silencio lo que acontecía. Jessica, si es que algo te molesta puedes decírnoslo con toda confianza, decía la pelirroja en un tono tranquilizador. Por un par de segundos la chica se quedó en silencio, hasta que al fin decidió hablar. Pues. Es respecto a algo que dijo ese tipo que peleó contra Issei. Específicamente el nombre que dio. Rias al escuchar eso, rápidamente se le vino a la mente el por qué Issei se había quedado estático aquel día. Oh claro, recuerdo que Issei tuvo una reacción un tanto peculiar cuando lo dijo. Si no mal recuerdo, era Isaiko, ¿no? El par de hermanos afirmaron positivamente ante lo dicho por su ama. Yo también pude notar aquello, debo decir que a mí me da curiosidad. La que habló esta vez fue Akeno haciendo notar su curiosidad. ¿Pueden decirnos quién era el tal Isaiko? Todos fijaron sus vistas en los mellizos, especialmente Rias. En todos sus años conociéndolos, jamás había escuchado aquel nombre, que al parecer los Youdou sí lo hacían. Ambos castaños se vieron por un momento, para luego ver de nuevo a sus compañeros. Bueno, pues. En realidad, Isaiko era. Víctor no pudo terminar con lo que iba a decir, ya que un pequeño círculo mágico se materializó en medio de todos los presentes. De aquel círculo, se pudo apreciar que de él salió un pequeño holograma de alguien conocido para ellos. Grecia. Habló la pelirroja un tanto sorprendida ante la figura que apareció. ¿A qué se debe que nos comuniques? La peliplateada fijó su vista en la chica, ante la pregunta. Tu hermano Sir Seth-sama me mandó a comunicarles que deben venir aquí al inframundo.
contestó la Maid, en su típico tono cordial y un tanto monótono. Al escuchar esto todos sin excepción se llevaron una sorpresa. ¿En serio? Hasta donde Sen y yo, ni Sona tenemos permitido volver, ese es nuestro castigo. Decía confundida Arias. La señorita Sona está aquí ahora mismo. Los estaremos esperando. Sin más, el círculo y el holograma desaparecieron. El lugar quedó en silencio por unos momentos, hasta que alguien decidió romperlo. Presidenta, ¿qué haremos? Preguntó Kiba en tono dudoso. Arias lo pensó por un momento, pero no tardó mucho en tomar una decisión. Sin ningún aviso, debajo de todos creó un círculo mágico, tomando por sorpresa a sus esclavos. A los pocos segundos, todo el grupo Gremory apareció en una de las tantas salas de la mansión Gremory. La pelirroja exclamó al ver que no había nadie en la sala. No hay nadie. Decía Víctor confundido. De repente la puerta principal de la sala se abrió, mostrando a ni más ni menos, al mismo Mao Lucifer. Pero no venía solo, ya que detrás de él se encontraba el mismo grupo Citri, que habían llegado no hace mucho. Arias, es bueno verte de nuevo. El pelirrojo habló con una pequeña sonrisa. Igualmente hermano. Respondió su hermana un tanto extrañada. Dirigió su vista a Sona, la cual con una sola mirada le dio a entender que estaba tan confundida como ella. Entonces, Arias comenzó no queriendo quedarse con la duda. ¿Para qué nos necesitas? Bueno, para nada en realidad. Respondió dejando aún más confundidos a los presentes. Solo queríamos darles un aviso. ¿De qué se trata? Preguntó bastante intrigada. Pues, tiene que ver con Issei. Eso dejó aún más curiosos a los presentes. Disculpen mi intromisión, pero... ¿le pasó algo malo? La pregunta la hizo Jessica, que al enterarse que todo esto tiene que ver con su hermano menor se preocupó. No había sabido nada de él en los últimos días debido a lo acontecido con ese sujeto llamado Pauro. El Mao alzó una ceja ante eso. No para nada, todo parece estar normal con él, de hecho es otra cosa. La castaña se alivió un poco al escuchar eso, y decidió no decir nada más. Víctor por otro lado, solo le parecía muy extraño toda esta situación. Entonces, ¿qué tiene que ver Issei en esto? Preguntó Arias ya un poco cansada por tanto secretismo. Bueno, pues para nosotros también fue una sorpresa cuando nos lo dijo. Decía Sir Sech un tanto divertido. Y es que en sus propias palabras, él decidió que les levantáramos el castigo. El lugar quedó en silencio cuando terminó de decir eso. Todos quedaron sorprendidos ante la noticia, en especial ambas chicas portadoras de la pieza de Rei. Mao-sama, ¿es cierto lo que usted dice? Preguntó Sona esta vez, tratando de no perder la compostura. Sí, es verdad. Una voz ajena a la de Sir Sech se oyó en la habitación, respondiendo por él. Todos voltearon al responsable, y se llevaron otra sorpresa al ver al mismo Issei parado en la puerta, siendo acompañado por la Maid peliplateada. ¿Y Issei? Arias estaba incrédula tanto por la presencia del castaño, como por el hecho de que confirmara las palabras de su hermano. Issei se quedó callado por unos momentos, analizando a las personas en la habitación, hasta que decidió hablar. Ya oyeron a Sir Sech, no están más retenidos de volver cuando quieran, aunque lo que quieren realmente no me interesa. La voz del castaño se oía un poco ronca mientras hablaba, cosa que de alguna manera lo hacía un poco más intimidante. ¿Y Issei? Jessica habló, captando la atención del mencionado. ¿Puedo preguntar, por qué tomaste tal decisión? Esa era la duda que todos tenían en ese momento. ¿No era ese el castigo por lo que le hicieron? ¿Porque les levantaría el castigo? El chico no tardó en responder. ¿Debería importarles? Decía en un tono seco. Solo confórmense con que pueden ir y venir como quieran, y punto. Si bien algunos se esperaban ese tipo de respuesta, claramente no hizo sentir bien a su hermana, que bajó la cabeza. Se dio la vuelta, dispuesto a irse de nuevo a su habitación ya sin nada que hacer en ese lugar. Lo único para lo que lo llamaron era para confirmar que lo que decía el Mao era verdad. Debía seguir pensando y meditando para poder decidir qué podía hacer para mejorar su así llamado ultra instinto. Sin embargo, esta vez pareció que alguien no estuvo conforme con esa respuesta. ¿Hasta cuándo? Habló Víctor con la cabeza baja. Issei detuvo su andar para luego voltear a ver a su hermano, curioso por su pregunta. Y no solo él, todos los presentes lo vieron, solo que con un mal presentimiento.
¿Hasta cuándo? ¿Vas a seguir con esa maldita actitud? El tono enfurecido hizo que los más cercanos a él se estremecieran. El castaño menor poco o nada le importó eso, y siguió con su mirada curiosa. ¿Vas a seguir haciéndote la víctima todo el tiempo? ¿Es que acaso no te das cuenta de que lastimas a los demás? Jessica, Rías, Sona, nuestros padres. Apretó sus puños con fuerza mientras su mirada enfurecida se intensificaba. Sigues comportándote como un idiota por algo que pasó hace años. Absolutamente todos a excepción de Issei quedaron boquiabiertos ante esas palabras, en especial Jessica que lo veía con los ojos bien abiertos. Nadie creía lo que estaban viendo y escuchando. Sir Sech si bien se sorprendió, solo suspiró y negó con la cabeza ante lo que se venía. Pero de lo que sí estaba consciente era que cualquier cosa que le pasara, él se lo buscó. Issei solo volvió a darse la vuelta, y se acercó un poco para estar frente a su hermano. ¿Si sabes de lo que estás hablando? Su tono gélido hizo que un escalofrío corriera por la espalda de Víctor. ¿En serio piensas que tienes la autoridad de venir y reclamarme algo? Preguntó, con una pequeña sonrisa de burla formándose en su rostro. El castaño mayor empezó a emanar poder inconscientemente ante la ira que se acrecentaba en su interior. Ya entiendo. ¿Piensas que por pasar un par de años en ese lugar eres más rudo? ¿Que todos deberían temerte? Entrecerró los ojos. Dime, sin ese poder que tienes, ¿qué eres? El silencio se apoderó de la sala por unos momentos, hasta que el menor resopló con gracia. ¿Es tan fácil para ti decirlo? Andas por ahí, presumiendo de un poder que ni siquiera es tuyo por naturaleza. Si bien no hubo mucha alteración en su expresión, el veneno en su voz sí era abundante. Víctor se acercó, quedando frente a frente con su hermano. Pudo notar que era un poco más alto que Issei, lo que hizo aumentar un poco su confianza. Tú y yo. Sin interventores. Te voy a enseñar modales restregando tu cara en el suelo. Decía en un tono amenazante. Eso fue suficiente para hacer reaccionar a uno de los presentes. Víctor, ¿qué crees que haces? Jessica se abalanzó hacia adelante, intentando apartar a su hermano. Pero el poder liberado por él mismo hizo que se plantara en el suelo. Ambos se quedaron viendo retadoramente por unos segundos más. El menor volvió a resoplar con diversión y se dio la vuelta, dirigiéndose a la puerta. Te estaré esperando en el patio trasero. Una vez más su tono burlón se hizo presente. Espero con ansias que puedas cumplir lo que tu boca dice. Con eso dicho, finalmente salió de la sala. Víctor soltó un suspiro pesado al verlo irse. Él mejor que nadie sabía que lo que estaba haciendo era una de las estupideces más grandes que había hecho en años. Pero como no era el único, se lo dieron a entender. El sonido de un puñetazo se hizo presente en la sala. El castaño por poco perdió el equilibrio ante el ataque sorpresa de su hermana. Sobándose la mejilla, su mirada de sorpresa se dirigió a su atacante. Víctor, sabes que te quiero mucho, después de todo somos hermanos. El tono furioso de su hermana lo hizo estremecerse. Pero no puedo evitar decirte que lo que acabas de hacer, fue lo más estúpido e imprudente que hiciste en tu vida. Gritó aún viéndose con la intención de darle otro golpe. Él simplemente se quedó callado manteniendo la cabeza baja. Bajó su mano de su mejilla y miró a su hermana a los ojos. Sí, Jessica. Habló en tono bajo. Sé que lo que estoy a punto de hacer puede ser considerado un suicidio, pero ya no puedo soportar ver cómo te trata a ti, Rías, Sona y nuestros padres. Apretó sus puños con frustración. Hicimos todo lo posible para enmendar nuestros errores, pero todo terminó siendo una pérdida de tiempo. Jessica quedó perpleja ante sus palabras, solo pudiendo mirar cómo su hermano se dirigía a la puerta. No tengo oportunidad alguna contra él. Las imágenes de cómo Issei derrotó a enemigos que parecían invencibles para él le llegaron a la cabeza. Pero no puedo darme el lujo de retractarme ahora, no cuando las emociones de mis seres queridos están en juego. Se dijo mentalmente mientras salía de la sala.